Yo no recuerdo exactamente dónde nos quedamos en la última clase. Me suena, no estoy seguro. Y vamos a comenzar en la víctima. O sea, todavía no hablamos de la víctima. Bien. Vale. Pues la víctima. Voy a poner esto un poquito más aquí. Así. A las ciencias. A las ciencias penales, también a la criminología, esto como parte de las ciencias penales, históricamente no les importó el estudio de la víctima. Estuvieron centradas en el análisis o en el estudio del delito, en primer lugar, pues el delito formal que dice la ley, cómo se atribuye responsabilidad penal, posteriormente en la persona del delincuente, por qué este sujeto comete delitos. Sobre esto se crearon muchas teorías y tal, que vamos a hablar sobre varias de ellas, pero no le daban importancia a la víctima. La víctima, sin embargo, cumple un papel fundamental que hoy es reconocido por la criminología, a tal punto que parte de la criminología, sector que, perdonad un segundo. No le cerró ahí, no le cancelar. Ahí está. Perdonad, ¿podéis apagar el micrófono, por favor? Apagad el micrófono, please. Porque si no se solapan. Entonces, hoy en día, pues así, estaba diciendo que la criminología ocupa un lugar importantísimo en la victimología, en el campo de la criminología, a tal punto que parece que va a tener entidad propia en el futuro. Ahora tenemos un grado en criminología. Hace 20 años esto era impensable o incipiente, ¿no? En el País Vasco en la Universidad del País Vasco se estaba promoviendo el Instituto Vasco de Criminología. Se está empezando a trabajar con temas de criminología, pero de un momento a otro, pues los grados en criminología, los institutos de criminología, los puestos de trabajo en el ámbito de la criminología han empezado a surgir, ¿no? Y claro, la victimología, que es la rama de la criminología que se encarga del estudio de la víctima, empieza también a adquirir importancia propia. ¿Por qué? Lo vamos a comentar después. Así que lo único que puedo decir para empezar esta lección es que el origen del interés por la víctima es reciente, es relativamente reciente. Se suele ubicar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí encontramos el origen de la victimología o del estudio de la víctima. Lo que hay que definir es qué se entiende por víctima, qué es una víctima. Para esto vamos a partir, en principio, de la definición jurídico-penal de la víctima. ¿Qué es lo que pasa? Que en derecho penal no utilizamos esa jerga. O sea, los abogados no hablamos de víctimas, hablamos en el ámbito del derecho penal, hablamos de sujeto pasivo del delito, cosa que es distinta. ¿Vale? Sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico que ha sido lesionado. En un homicidio, por ejemplo, sujeto pasivo del delito será la persona que ha fallecido. Era el titular de la vida. El bien jurídico que se ha lesionado es la vida. Le he quitado la vida a esa persona. Ese era su bien jurídico. Por lo tanto, será esa persona el sujeto pasivo del delito. En términos coloquiales, cuando nos sacan de nuestro terreno a los juristas, hablamos ya de víctima, ¿no? Sí, ha sido la víctima del delito, pero no es lo que procede si es que vamos a redactar una sentencia
o si vamos a presentar un escrito ante los jueces, a los tribunales, hablamos del sujeto pasivo del delito, ¿vale? Entonces, el sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico tutelado, el titular del bien jurídico que ha sido lesionado. Y aquí surgen dos matices que hay que realizar. El primero de ellos es que a veces el titular del bien jurídico no es una persona considerada en su individualidad. Si mato a Pedro, Pedro es la víctima, Pedro es el titular del bien jurídico. Pero ¿qué pasa si contamino el Nervión? O si contamino la reserva de Urdaibai. ¿Quién es la víctima? Fijaros, en estos casos vamos a encontrar que existen víctimas colectivas. No se trata de una persona. A diferencia de la vida, el bien jurídico tutelado en los delitos contra el medio ambiente es un bien jurídico colectivo. La vida es un bien jurídico individual. ¿Vale? Esto es muy importante porque tiene implicaciones tremendas luego en la codificación. Cuando los legisladores empiezan a redactar los códigos o las leyes penales, tienen que tener en cuenta qué bien jurídico están protegiendo, porque ello les lleva a redactar de una manera o a redactar de otra. Si es que voy a castigar un delito contra un bien jurídico individual, como la vida, pues puedo recurrir a lo que llamamos delitos de resultado, ¿no? Un homicidio, y exigir como resultado la muerte. Si voy a proteger un bien jurídico colectivo, como el medio ambiente, no me hace falta exigir un resultado, solo hace falta que castigue la puesta en peligro de ese bien jurídico, porque yo no sé en qué momento va a terminar lesionado. ¿Qué lesión del medio ambiente es suficiente como para castigar la lesión al medio ambiente? Por lo tanto, solo se castiga la puesta en peligro de lesión de los bienes jurídicos colectivos. O sea que esto se explica, en clases muchas veces pensamos, ¿no? ¿Y esto qué utilidad no tiene muchísima? Porque cuando los legisladores hacen bien su trabajo, manejan estos conceptos, ¿no? Entonces, tenemos al bien jurídico individual, por un lado, víctima es el titular del bien jurídico individual. Tenemos a las víctimas colectivas, ¿vale? Cuando estamos frente a bienes jurídicos colectivos. He puesto un ejemplo de bien jurídico colectivo, el medio ambiente, pero hay muchos más. ¿Se os ocurre algún ejemplo más de bien jurídico colectivo? El tráfico, la seguridad vial, por ejemplo, es otro. Se me prohíbe conducir borracho porque pongo en peligro la vida de los peatones, del otro conductor, de mi acompañante, vamos, de todo el mundo. La seguridad vial es otro bien jurídico colectivo. Cuando alguien conduce borracho o borracha, está poniendo en peligro la vida de los demás. Entonces, aquí tenemos una víctima colectiva también, ¿vale? Y por último, una tercera categoría de víctima es el titular de los bienes jurídicos supraindividuales. Fijaros que he mencionado dos bienes jurídicos, los individuales, los que le pertenecen a una persona, la vida, la salud, la libertad sexual, el patrimonio. Los colectivos, los que nos pertenecen a toda la colectividad, la seguridad vial, el medio ambiente, la salud pública, por eso se castiga el tráfico de drogas. Pero tenemos un bien jurídico, una tercera categoría de bien jurídico que le corresponde al Estado. El titular es el Estado. No soy yo, no es la gente que vive en mi ciudad, ¿no? Sino el Estado. A estos bienes jurídicos les vamos a llamar bienes jurídicos supraindividuales. Supraindividuales. En los delitos cometidos contra bienes jurídicos supraindividuales, la víctima es el Estado. Ejemplos de delitos o de tipos penales que protejan bienes jurídicos supraindividuales. Del Estado. Sedición. En efecto, sedición, rebelión, claro, protegen la independencia de las instituciones públicas, protegen el orden público, el atentado a la autoridad, el golpear a un policía, por poner un ejemplo.
ese es un delito contra el Estado. Oye, Emilio, pero qué, o sea, ¿y que no nos importa la integridad de la gente que ha sufrido el golpe? Sí, pero es que si una persona golpea a un policía, no comete un delito, comete dos. Comete un delito contra el Estado y otro delito contra ese señor al que le han golpeado. Entonces cometerá unas lesiones y además un delito de atentado contra la autoridad. Pero el policía no es la autoridad, ¿eh? El policía es el agente de la autoridad. Es el portador del principio de autoridad que le corresponde al Estado. Es decir, golpeando a un policía, tengo dos víctimas. Ese señor que se llama Juan Pérez, que es un ser humano como vosotros y como yo, y además el Estado. ¿Vale? Entonces, el concepto de víctima abarca todas estas distintas víctimas en función de la clase del bien jurídico tutelar. ¿Vale? Es la primera idea que tenemos que tener. Ese sería el concepto, vamos a decir, que extraigo del derecho penal, ¿vale? Que extraigo de la ley, de los juristas. Pero en criminología, pues no necesariamente tenemos que tener ese concepto. Podemos manejarlo, que nos puede servir de orientación, bien, pero igual podemos ampliar nuestro concepto. Por lo tanto, vamos a tener un concepto amplio de víctimas, ¿vale? Víctima, partiendo del concepto amplio de víctima, será toda aquella persona que sufra las consecuencias del delito. Todas las personas que sufran las consecuencias del delito. ¿Vale? ¿Se os ocurre más personas que sufran por la muerte de Pedro? ¿A quién he matado? La familia. En efecto. Entonces, los amigos. ¿Claro? Entonces, el concepto amplio de víctima abarca a esas víctimas no reconocidas formalmente por el derecho penal. Digo por el derecho penal, porque el derecho civil sí que va a articular mecanismos para que reciban una indemnización, ¿vale? Por la muerte que ha provocado esa persona. Bien, entonces ese es el concepto pues, que adopta la criminología. La criminología utiliza el concepto amplio de víctima, no el concepto restrictivo, restringido que he mencionado hace un momento. Sin embargo, debemos saberlo, debemos conocerlo porque partimos de allí y luego ampliamos nuestro horizonte, ¿vale? Victimización. La victimización es el proceso por el cual una persona sufre las consecuencias del delito. Es un proceso, ¿vale? Por el cual una persona va a padecer ese mal provocado por el delincuente, por la conducta delictiva. Y vamos a tener tres clases de victimización, la primaria, la secundaria y la terciaria. Sí, primaria, secundaria y terciaria. La primaria está referida, la victimización primaria, está referida al proceso por el cual la víctima sufre directamente los daños causados por el delito. La persona que pierde la vida en un homicidio, la persona a la que le fracturan la pierna en unas lesiones, la persona a la que le roban el móvil en un robo, en un hurto. Este sería el proceso de victimización primaria. Por otro lado, tenemos la victimización secundaria. Este quizás es uno de los avances más novedosos en la criminología y que ha propiciado cambios de legislación, incluso. Ha motivado el cambio de legislación. La victimización secundaria se da durante el proceso penal, porque la víctima vuelve a sufrir los efectos del delito. Es particularmente notorio el proceso de victimización secundaria en los delitos de carácter sexual, por razones evidentes. A la víctima se le pide que testifique en reiteradas ocasiones y ello implica que recuerde y que reviva todos esos momentos que le han causado mucho daño. Entonces, esa víctima ya sufrió un ataque el 1 de enero, por poner un ejemplo. 5 meses después, bueno, ¿qué 5 meses después? 3 días después está volviendo a sufrir los efectos, relatando ante las autoridades pertinentes lo que le ha pasado.
5 meses después le vuelven a pedir otra declaración. 2 meses después nuevamente. Fijaros, a esto le vamos a llamar proceso de victimización secundaria. ¿Vale? Y como os decía, esta situación, la causación de este doble, triple sufrimiento ha motivado la reforma de nuestro ordenamiento jurídico. Hemos incorporado una ley que se llama Ley del Estatuto de la Víctima. Es una ley novedosa, necesaria, evidentemente, y que hoy en día pues, estamos orgullosos de tenerla, que aspira a minimizar este proceso de victimización secundaria. En la medida de lo posible hay que reducir la victimización secundaria, si no hace falta. Habrá momentos en los que es necesario, evidentemente, porque tampoco podemos privar de las garantías procesales a la persona acusada. No le podemos condenar simplemente por lo que la víctima dijo la primera vez. Habrá que asegurarse, buscando otros mecanismos, otros medios, de que la declaración sea consistente, permanente y tal, intentando reducir al máximo la victimización secundaria. Es decir, hay que jugar, hay que hacer un equilibrio apropiado en la balanza. ¿Vale? Bien, entonces esa es la victimización secundaria. Por último, tenemos la victimización terciaria. La victimización terciaria está referida al sufrimiento que se causa al delincuente. El delincuente también es víctima. Es víctima, en realidad, de la sociedad, si se me entiende, del sistema. Porque todos sabemos que la solución más adecuada no son las cárceles. Nos gustaría tener otra forma de resolver los conflictos. Estoy seguro de que a todos nos gustaría tener otra forma, pero no nos queda otro remedio. O sea, la sociedad está resignada a tener cárceles. No nos queda otra. Y luego las víctimas están contentas de que les envíen a los agresores a las cárceles, desde luego. Pero en general la sociedad, pues, querríamos tener otras formas de resolver conflictos en lugar de tener muros, encerrar a las personas y tal. Entonces, es el único mecanismo con el que contamos. Con esto no estoy realizando un discurso abolicionista de que hay que derribar los muros de las cárceles, ni mucho menos. O sea, son un mal necesario. Lo reconozco y yo creo que todo el mundo lo reconoce. Pues están ahí. Me gustaría que no existieran, pero bueno, están ahí. No podemos hacer nada más por cambiar la situación. A día de hoy no se puede. Ojalá en el futuro se cambie, ¿no? Pero no podemos. Entonces, la propia pena es un mal, esto lo vamos a comentar más adelante. La imposición de la pena es un mal para el delincuente. Al ser un mal, también está sufriendo las consecuencias del delito. ¿Vale? Es víctima de su propio delito. Pero vamos a ver, no solamente el delincuente es víctima de su propio delito, sino también otras personas. ¿Recordáis cuando hablábamos de la víctima que murió? ¿Quién más eran víctimas? Los familiares, los amigos. ¿Y del delincuente también podríamos realizar esa misma valoración? ¿Qué culpa tendrán los padres a todo esto? Ya no digo, no me estoy refiriendo a un problema local que se ha referido a la dispersión de los presos de ETA, no me estoy refiriendo a eso. En el caso de los, que también podría referirme a eso, los casos de los presos de ETA se estableció una política de dispersión con el argumento de que así se evitaba la reorganización de la banda. ¿Vale? Pero no me estoy refiriendo a eso, me refiero simplemente al hecho de meter a la cárcel a una persona, aunque la cárcel esté en la esquina. No digo que aunque la cárcel esté en Cádiz, no, que esté en la esquina de mi casa. Para los padres, ¿qué supone el tener al hijo en la cárcel? Ya sea en Basauri y peor aún, en Cádiz. Es decir, también hay otras personas que sufren este tipo de procesos. ¿Vale? Por lo tanto, la victimización terciaria se va a ocupar de analizar el sufrimiento de la víctima y de los familiares. ¿Vale? Pero más. Las personas que han delinquido y que van a ser sometidas a una pena privativa de libertad, en algún momento van a recuperar la libertad. ¿Eso significa que acaban los sufrimientos para estas personas? Pues no.
¿Por qué? Vas a quedar estigmatizado, estigmatizada. Y te vas a ver aislado. No vas a tener las mismas posibilidades que otras personas. De eso, claro, igual la criminología va a estudiar qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad, como miembros de la sociedad, en la reincorporación, ¿no? en la rehabilitación, la reinserción de estas personas. ¿Qué rol juegan las sociedades? ¿Somos las sociedades criminógenas? Nosotros, porque al marginar a estas personas, al aislarlas, les estamos diciendo que no queremos formar parte de su grupo. No queremos darle oportunidades de trabajo, no queremos nada con ella. Entonces, quizás de un modo u otro les estamos facilitando el camino para que tomen la decisión de volver a delinquir. ¿Esto tendrá impacto en la reincidencia? ¿Esto les llevará a plantearse el repetir los delitos? Entonces, todos estos procesos van a ser objeto también del estudio de la victimización terciaria, ¿vale? La estigmatización social y los efectos que genera el quedar estigmatizado socialmente. Bien, sí, sobre los delitos sin víctimas, ya hemos comentado. Hubo un momento en el cual se consideraba que había algunos daños, lesiones o peligros de lesión a bienes jurídicos y que no tenían víctimas. Hace un momento ya hemos adelantado esta lección. Me refiero a los delitos contra bienes jurídicos colectivos. El contaminar la reserva de Urdaibai, si voy y contamino la reserva de Urdaibai, yo, que soy el autor de ese delito medioambiental, también soy víctima de ese delito, de ese daño o de ese peligro. Aunque no quiera, aunque no me considere como víctima, pero lo soy. Tradicionalmente se les entendía como delitos sin víctimas. ¿Quién es la víctima? Yo no. Es que hay, de hecho, muchos delitos que se pueden estar cometiendo y nosotros no sabemos que se están cometiendo. Ni siquiera sabemos que somos víctimas de determinados delitos, ¿no? A saber dónde se está contaminando algún río, alguna reserva, y nadie lo sabe, todavía no se ha descubierto. Ya hemos comentado qué es la cifra negra, todavía no. Ahora os lo adelanto, sí, porque si no vais a entender esa explicación. La cifra negra, fíjate, los criminólogos, algunos de los criminólogos, no todos, se dedican al estudio de la cuantificación de la delincuencia. Realizan estudios cuantitativos. ¿Cuántos delitos se cometen? ¿En qué barrio? ¿De qué tipo? ¿Con qué frecuencia? Son estudios cuantitativos. Simplemente luego con base en esos estudios se realizan otros y se toman decisiones. La policía le gusta mucho los estudios cuantitativos porque en función del número de delitos en determinadas zonas toman decisiones. Es decir, voy a enviar a más patrullas allí. Si es que hay más delitos que se cometen en ese barrio. O sea que los estudios cuantitativos son muy importantes. Pero claro, no se identifican a todos los delitos. Es imposible. De hecho, todo apunta a que la mayor parte de delitos que se cometen no llegan a conocerse. No se llegan a juzgar, no se llegan a denunciar, nada. Por lo tanto, no se registran. No se incorporan esos números o esos delitos en las estadísticas. ¿Vale? Y la cifra, no sé ¿por qué os decía lo de la cifra negra? Ah, sí, por los delitos contra el medio ambiente. Claro, yo no sé si estaré siendo víctima de un delito contra el medio ambiente, porque quizás se está cometiendo y nadie lo sabe. Es parte de la cifra negra. Entonces, también podemos hablar de los delitos sin víctimas en este ámbito. Pues, quizá parecen delitos sin víctimas, pero en realidad sí que hay víctimas, ¿no? Es la sociedad, la colectividad, el Estado quizás, pero siempre alguien será una víctima en los llamados delitos sin víctimas, ¿no? Tú no sabes si eres víctima, pero vas a acabar sabiendo, porque si algo va a llegar a tu casa o a la casa de alguien, vas a saber que hasta mucha gente va a tener los mismos síntomas que están contaminados y entonces sí que se registra ese delito. Claro, en ese caso sí. Claro, habrá delitos en los que sí se registren, que sí se denuncien, que la gente se dé cuenta, pero habrá otros que no. Aquí, mira, hay un área, la vamos a estudiar más adelante, hay un área de la criminología que se llama Green Criminology y los expertos en Green Criminology te dirían
que de hecho hay muchos delitos contra el medio ambiente que son legales. O sea, por ahí hay mucho que discutir. Te dirán las empresas que trabajan en la explotación de minería, metales, etcétera, etcétera, tienen un poder de tal magnitud que hacen lobby en los gobiernos y en otro país verían esa conducta como delictiva, pero en el nuestro no. ¿Y qué decíamos del concepto de delito de la criminología? Que no necesariamente es el concepto legal. Que en criminología lo que hay que hacer es abrir un poco la mente. No solo lo que me diga la ley es delito, sino lo que... Fijaros, los delitos de cuello blanco, delitos económicos cometidos por la élite económica, solo empezaron a denunciarse en la década de los 70 del siglo pasado. Antes no. Hasta que un grupo de criminólogos, esos sociólogos que venían y tocaban ahí a los juristas, dijeron, oiga usted, señor, pero esos señores de ahí están haciendo lo mismo que los que están en la cárcel, que esos pobres que están en la cárcel. ¿Por qué no se les denuncia? No, pero es que en el Código Penal no se les castiga. Están cumpliendo la legalidad. Ya, pero están realizando conductas de engaño, de estafa, mienten a los inversores. Eso no es una estafa normal y corriente. No, no, pero como no está en el Código Penal no es delito. Entonces, habrá algunos delitos contra el medio ambiente que se lleguen a descubrir, porque serán muy evidentes, y otros quizás no. Uno, porque no se llegan a descubrir, porque se ha contaminado un río perdido por ahí en el monte que a nadie le interesa más que por cuestiones turísticas y que nadie se da cuenta que está contaminado porque nadie bebe el agua, y otros quizás porque se ha realizado el lobby suficiente como para disfrazar de legalidad algo que quizás debería ser ilegal. O sea que hay... La cifra negra abarca muchísimos tipos de delitos. Estafas. Una estafa de 50 céntimos no la denuncia, voy a exagerar, no la denuncia ni Dios en la comisaría. ¿Yo qué voy a ir a la comisaría? Que me han quitado 50 céntimos. Por 50 céntimos no voy a ir a la comisaría. Pero fijaros, para el estafador que por medios electrónicos ha programado esa estafa, la cantidad de dinero que le reporta. Porque me ha estafado a mí y a otras 50.000 personas. 50 céntimos a cada uno. Todas esas estafas no se registran. Hablamos de 50.000 estafas que han quedado ahí perdidas en el espacio. Eso es parte de la cifra negra. También. Repito y concluyo esta parte. Dicen los criminólogos, los expertos en cuantificación de delito, que yo no lo soy, yo soy jurista, que la mayor cantidad de delitos no ha quedado registrada. Nosotros conocemos la punta del iceberg. Si el delito es así, nosotros no lo conocemos esto. Todo lo demás está oculto. No se ha denunciado porque no se ha querido denunciar, porque no se ha descubierto, porque ni siquiera se sabe qué ha pasado, por múltiples razones. ¿Vale? Pero bueno, eso se va estudiando más adelante. Bien, entonces los delitos sin víctimas, las personas jurídicas como víctimas, ya hemos visto también, al igual que con los delincuentes que pueden presentar ciertas tensiones, yo creo que quizás menos, porque las personas jurídicas sí tienen la capacidad de ser propietarias. Es decir, cuando daño, pues, hablemos de la UNED, ¿no? Si destruyo todo el mobiliario de la UNED, estoy causando un perjuicio económico. ¿A quién? A una persona jurídica. No a la directora de la UNED, sino a una persona jurídica. Entonces, es más fácil identificar a las personas jurídicas como víctimas que identificar a las personas jurídicas como autoras de delito. A pesar de que, pues eso, hoy en día tenemos la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser consideradas como autoras y responder penalmente, ¿vale? No van a la cárcel, pero se les impone una multa. No se puede meter a la cárcel a la UNED, pero sí se le podrá decir, paga usted una multa, le clausuro el local, por poner un ejemplo, ¿vale? Bien. Y por último, la importancia del estudio de la víctima. ¿Por qué es importante estudiar a la víctima? Por múltiples razones. Una ya la hemos comentado. Para evitar el proceso de victimización secundaria. Esas personas no tienen por qué sufrir más daños que los que ya les causó el delincuente. ¿Vale? Entonces, hay que evitar
los procesos de victimización secundaria, pero para ello tengo que conocer a la víctima y a sus necesidades. Primera razón. Segunda razón. Porque el estudio de la víctima me permite conocer algunas veces las razones que el delincuente ha tenido para cometer el delito. Y quizás eso me permite apuntar algunas estrategias de prevención del delito. Es decir, de manera indirecta, por medio de la víctima, conozco al delincuente. Y lo que quiere la criminología es conocer al delincuente y las causas del delito. ¿Por qué este señor comete delitos? Pues quizás por medio de la víctima puedo conocer. ¿Qué le motivaba? Fijaros, esas que han sido muy polémicas, ¿no? Las expresiones que se suelen decir cuando se analiza el por qué se cometió un delito sexual determinado. Y se decían, ¿qué ropa llevaba usted? Esa información para la criminología puede ser muy importante, porque puede revelar, no para decirle a la señora, usted no se tiene que vestir así, esa señora o señorita se vestirá como le salga de ahí, le dé la gana, no para decirle cómo tiene que actuar, sino para saber qué le ha motivado a este señor, para conocer al delincuente y a partir de ahí enseñarle, buscar las estrategias más adecuadas para enseñarle que todas las demás personas se vistan como se vistan, usted no tiene el derecho de ponerles una mano encima. Fijaros la importancia del estudio de la víctima. Conocer a la víctima quizás me hace conocer la motivación del delincuente. Pero insisto, esto no tiene nada que ver con el juzgar a esa persona, a la víctima. Esa persona se vestirá como quiera y punto. Yo lo único que me puede interesar es conocer qué motivación tenía este señor. Nada más. No para decirle, insisto, cómo se tiene que, por poner ese ejemplo, cómo se tiene que vestir usted, sino más bien para conocer al autor, conocer sus motivaciones y atacar ahí. Intentar reeducarle en ese sentido. ¿Vale? Bien. Entonces, de ahí viene la importancia del estudio de las víctimas, por esas dos razones. Hablemos del control social. Es el siguiente objeto de estudio de la criminología. El control social está compuesto por todas las herramientas o los mecanismos para evitar las conductas indeseables. No digo criminales, no digo conductas delictivas, conductas indeseables, delictivas o no, pero que tengan cierta importancia, evidentemente. Que una persona beba unas copas de alcohol no nos interesa ni debe ser el estudio de la criminología, probablemente, que tengan cierta importancia, desde luego. Vale. Comprende las instituciones, reglas, toda la logística implementada para garantizar el sometimiento de las personas a los modelos y a las normas comunitarias. Tienen que existir tres elementos para que se ejerza el control social. En primer lugar, tiene que existir una norma. Esa norma puede ser prohibitiva o puede ser un mandato. No mates. Es una norma prohibitiva. Me prohíben matar. No puedo matar. Aunque quiera, no puedo matar. No robes. También es otra norma prohibitiva. Aunque quiera robar, quiera enriquecerme, no puedo hacerlo. Me lo prohíbe la ley. Pero también tenemos normas o mandatos de acción. Ayuda a quien lo necesita. Fijaros, la norma no me está prohibiendo nada, más bien me está ordenando que realice una conducta. Entonces, me encuentro en la calle a alguien desangrándose porque ha tenido un accidente de coche y si no le ayudo, cometo un delito. Porque la norma lo que me dice es actúa, en este caso actúa, no te prohíbo, todo lo contrario, te obligo a actuar. ¿Vale? Entonces existen dos clases de normas, las prohibitivas y los mandatos. Entonces, para que exista control social, tiene que haber una norma. Todavía no he dicho qué clase de norma. Puede ser jurídica, igual no es jurídica. Igual es una norma social. Igual es una norma que viene de la iglesia, de mi familia, de mi colegio, de mis amigos, de mi cultura, de mi barrio, de cualquier sitio, una norma. De momento yo solamente digo, estoy haciendo referencia a una norma. Una norma prohibitiva, no hagas esto, o un mandato de acción.
realiza esta conducta. ¿Vale? El segundo elemento que existe es que debe estar prevista una sanción. Si incumples esa norma de mandato o de prohibición, si incumples esa norma, te castigo. Y el castigo puede ser de distinta naturaleza también. Existencia de una norma, existencia de una sanción. Y por último, existencia de un procedimiento para imponer la sanción. Para acreditar que una persona ha infringido la norma e imponerle la sanción. Bien, esos son los elementos que deben concurrir para que se ejerza el control social. La teoría del etiquetamiento le da una gran importancia al control social. Porque recordáis, comentamos en la clase pasada, ¿no?, que es la teoría del etiquetamiento. Es ahí donde se decide a quiénes etiquetamos. Fijaros, el primer elemento era el tener una norma, una prohibición o un mandato de acción. Pero claro, ¿quién hace las normas? Al menos en el ámbito penal, el legislador. Y el legislador es quien va a decidir a quién criminalizo, a quién etiqueto de delincuente y a quién no etiqueto de delincuente. Entonces, para la teoría del etiquetamiento, el control social es su día a día, no trabajan en el día a día con las herramientas de control social. Tenemos varias clases de control social. El activo interno está referido a los mecanismos que intentan prevenir la conducta criminal o la conducta indeseable socialmente. Activo o interno. El reactivo, por otra parte, está referido a los mecanismos que intentan reaccionar, a los mecanismos que sancionan las conductas indeseables socialmente. Control social interno, activo. Herramientas que previenen o que aspiran a prevenir. ¿Se os ocurre algún ejemplo? ¿Alguna vez habéis visto campañas contra la violencia de género en las marquesinas de autobuses? Control social activo. Motivan a la persona para que no cometa actos de violencia de género. Control social reactivo. ¿Se os ocurre alguna herramienta? El derecho penal. Es todo reacción. Claro, el Código Penal es un catálogo de a dónde voy, qué cantidad de años de cárcel le voy a imponer a estas personas. Claro, eso es control social reactivo. ¿Vale? Por otro lado, tenemos una segunda clasificación, que es el control social informal y el control social formal. Informal está referido a los mecanismos no positivizados. Esta palabra la vais a utilizar mucho. Positivizados. Aquello que está positivizado es aquello que está incorporado en una norma, en una ley. Por ejemplo, la protección del medio ambiente está positivizada. ¿Por qué lo digo? Porque está en el Código Penal. El que yo haya decidido venir a dar clases hoy a la UNED porque me han ofrecido el trabajo, ¿está positivizado? No, absoluto. ¿Vale? Entonces, positivizado es aquello que está o que tiene reflejo en la ley, en la norma, pero en la norma jurídica, no en la norma social, no en la norma moral, no en la norma religiosa, sino en la norma jurídica. Solo aquello que está en la norma jurídica está positivizado. ¿Vale? Entonces, el control social formal es aquel que está positivizado. ¿El delito de homicidio es una herramienta positivizada o no? Claro. ¿El delito de violación? También, porque está en el Código Penal. Es un mecanismo de control social formal, positivizado. El control social informal, por contra, son aquellas herramientas de prevención del delito, de castigo del delito también, o de las conductas indeseables, que no están positivizadas.
¿Se os ocurren ejemplos? La familia. Quizás es el primer mecanismo de control social, informal. En casa se nos enseña a no delinquir, a respetar a las demás personas. Se nos castiga si nos comportamos. También pasa, sí. Eso sí, las carreras, sí, lo vais a estudiar en las carreras criminales, vais a tener una asignatura sobre eso, sí. Puede pasar lo contrario, desde luego. Pero bueno, exacto. Lo normal es que en nuestra familia se nos enseñe a respetar a los demás. Entonces, este es un mecanismo de control social informal porque no está positivizado, ¿no? Como ejemplos, la familia, el colegio, la religión, los amigos, el barrio, todo lo que podamos creer, la filosofía de vida que uno adopte, etcétera. Todos son mecanismos de control social informal. Bien, ¿cómo se usa el control social? ¿Cómo en términos contemporáneos hacemos uso de estas herramientas? Porque hemos visto que tenemos control social activo, reactivo, informal, formal. Si queremos luchar contra la violencia de género, por poner un ejemplo de un tema de rabiosa actualidad, ¿cómo luchamos contra la violencia de género? ¿Cuál creéis que es el mecanismo más idóneo para luchar contra la violencia de género? ¿Control social activo, reactivo, informal o formal? Activo. ¿Alguien le parece? Sí, tiene que haber una mezcla, porque si no... Una mezcla. ¿Te convence ese argumento? Sí. Claro. Lo ideal no es elegir uno de ellos, sino combinar todos los mecanismos de control social. Por una parte, como decíamos, ¿no? Las campañas de concienciación que nos encontramos en las marquesinas son útiles. Por otro lado, para aquellas personas a las que no les es suficiente las campañas de concienciación, pues habrá que ponerles una pena. Desde luego, castigarles, ¿no? Utilizando control social positivizado, formal. Entonces, ahí tenemos control social informal, control social formal, activo, reactivo. Tenemos una mezcla de las distintas herramientas. Lo ideal es utilizar o recurrir a todas ellas. Ahora bien, existen casos en los que podemos prescindir del castigo. No digo en la violencia de género, digo casos en los que podemos prescindir. A esto se le va a llamar justicia restaurativa. ¿Vale? También es una nueva manifestación de corrientes criminológicas, jurídicas recientes. La justicia restaurativa es aquella que renuncia al castigo, renuncia a la pena, con el fin de encontrar o de propiciar un encuentro entre el autor y la víctima para que el autor repare el daño, intente reparar el daño a la víctima. Y la víctima renuncia a la pena, renuncia a pedir un castigo, renuncia a la venganza. Me has hecho esto, te vas a pudrir en la cárcel. Fijaros, igual hay delitos en los que se puede aplicar la justicia restaurativa. Quizás no en todos, de hecho no en todos. Ante un homicidio, por ejemplo, a mí no se me ocurriría plantear una justicia restaurativa. Ante una violación, tampoco. Pero quizás ante un robo, o un hurto, mejor dicho, de una cartera, pues igual sí. Quizás ante unas lesiones, fijaros, lesiones provocadas por imprudencia, lesiones leves, provocadas por imprudencia. Cuando digo lesiones leves me estoy refiriendo a un moratón, ¿vale? Un moratón en el ojo. Provocadas por imprudencia. Quizás un encuentro entre el autor y la víctima es suficiente. No hace falta castigarle. Si el autor no quería causarme daño, me ha causado daño porque ha realizado una conducta negligente, pero no quería causarme daño. Quizás basta con que me pida perdón, con que repare el daño y yo renuncio a que le pongan una pena, señor. Y es que además eso está previsto en la legislación, porque el Código Penal exige denuncia de la persona agraviada. Para poder castigar a una persona por un delito de lesiones leves cometidas por imprudencia, se exige denuncia de la persona agraviada. Es decir, que la víctima debe querer que le castiguen.
Si no quiere que le castiguen, quizás puedo recurrir a mecanismos de justicia restaurativa, a una reparación del daño, y con eso es más que suficiente. Yo creo que esa justicia encubierta es cuando la víctima va al juzgado y no declara. Al final se queda la causa archivada porque la víctima no declara. También. Ya está. Sí, también. Así de claro. Es técnico prevista. Sí, no, sí, también puede ser. Sí. Es una justicia activa encubierta. Sí, en efecto. Sí. Querían quitar, los delitos querían quitar, por ejemplo, que la víctima tuviera obligación de declarar en perdón. Ya. Que al final no sé cómo quedará. O sea, igual tú sabes más que... No, mira, yo lo que me he ocupado, por ejemplo, es en temas de terrorismo. También puede haber, no digo en el sentido de renunciar al castigo penal, sino a la búsqueda de encuentros entre víctimas y verdugos, entre terroristas y las víctimas, ¿no? Porque al final de cuentas de lo que se trata es precisamente de que esas víctimas encuentren algo de consuelo. Y oiga, cada uno es como es. Quizás esas víctimas encuentran consuelo con el arrepentimiento de su verdugo, con el arrepentimiento sincero y honesto, ¿no? Y ese verdugo encuentra también una oportunidad pues, para la reinserción social, igual encuentra un mecanismo de facilitación para beneficios penitenciarios, pueden pasar muchas cosas. Pero yo creo que esos mecanismos de justicia restaurativa también, o sea, pueden plantearse, ¿no? Cada uno ahí ya vamos de. Bien. Yo veo las víctimas que mataron, yo voy a la cárcel normalmente. Claro. Como en el caso del terrorismo no se libran de la cárcel, ¿eh? O sea, una persona además condenada. Es que no cabe justicia la renuncia a la acción penal en un delito perseguible a instancia, perseguido por el Ministerio Público, por el Ministerio Fiscal. El fiscal tiene la obligación de acusar si no comete un delito. Tiene la obligación de perseguir el delito, si no es el fiscal el que comete un delito. Por lo tanto, en un delito de esa naturaleza que no es perseguible, se llama perseguible a instancia de parte. Los delitos perseguibles a instancia de parte son aquellos que solo se van a juzgar si la víctima quiere. Y son los delitos de menor gravedad, como por ejemplo los delitos privados, como por ejemplo las lesiones leves por imprudencia. Pero todos los demás delitos, los delitos de mediana gravedad y los delitos graves, no son perseguibles a instancia de parte. Son perseguibles de oficio. Eso significa que el fiscal está obligado a perseguirlos, obligado a acusar si encuentra pruebas, evidentemente. No va a acusar por acusar, si encuentra pruebas. Y en estos casos, pues la persona, si encuentran evidencias suficientes para enervar la presunción de inocencia, pues irá a la cárcel. En un delito de terrorismo, en un delito de homicidio, en una violación, en lo que sea. Luego, los mecanismos que se articulen después de que la persona vaya a la cárcel, igual ya son de otra naturaleza. Es decir, igual después la víctima quiere ir a encontrarse con el delincuente. Igual el delincuente le quiere pedir perdón a la víctima. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a ello? Que hagan lo que quieran. Cada uno busca consuelo de la manera que puede, que quiere, que desea. No. Pero bueno, también podrían ser mecanismos de justicia restaurativa y se pueden beneficiar mutuamente también, quizás, si están de acuerdo. Vale, pues eso, todavía nos quedan 5 minutitos. Bien, procesos, sí, yo creo que acabamos esta lección. Los procesos de infracción de las normas. También la criminología analiza cómo el delincuente, esto es muy cortito, cómo el delincuente ha decidido cometer el delito. ¿Cuál es ese proceso? ¿No? Desde el momento en el cual surge la idea de delinquir, ostras, me puedo enriquecer. Hasta el momento, o pasando por el momento de planificación, lo voy a hacer así, la ejecución y los momentos posteriores, ¿no? El disfrute del enriquecimiento o la ocultación, lo que pueda pasar después. Todo este proceso es necesario conocerlo para establecer mecanismos de prevención. Si yo conozco las motivaciones, como decía, ¿no? Las motivaciones del delincuente, pues puedo saber dónde atacar. Si conozco cómo ha planificado, qué factores le han facilitado la comisión del delito, pues puedo prevenir por allí, puedo atajar los delitos. El hecho de que en las tiendas se coloquen dispositivos, estos, no sé cómo se llaman, estos cacharritos en las prendas de vestir, estas alarmas, es por esto. No es por otra cosa, es porque se conoce el proceso de ejecución del delito.
y se ataja por esa vía, por otra cosa. Bien, procesos de reacción frente a las normas. También la criminología analiza las consecuencias jurídicas. Y tenemos dos consecuencias jurídicas principales en el ámbito del derecho penal. Las penas que buscan el reproche, el castigo del delincuente, además de la rehabilitación y la reafirmación del ordenamiento jurídico. Es decir, se lanza un mensaje a la sociedad diciendo, fijaros, estamos castigando a los delincuentes, no, lo tenemos todo bajo control, hacemos lo que podemos al menos, ¿no? Las penas por un lado y por otro las medidas de seguridad. ¿Vale? Las medidas de seguridad son respuestas penales. Algunos autores dirían que no son penales, no voy a entrar en esta discusión. Son respuestas para las personas a las que no se les puede imponer una pena por múltiples razones. La más conocida es porque sufren alteraciones mentales. A estas personas les vamos a llamar inimputables. A una persona inimputable, porque sufre una alteración mental que le ha llevado a cometer el delito, ¿vale? Pensar, por ejemplo, en una persona con Alzheimer muy avanzado, que piensa que la casa donde vivió hace 30 años sigue siendo su casa y se mete cometiendo un delito de allanamiento de morada, porque no es su casa, ya no lo fue hace 30 años, pero ya no es, ahí viven otras familias. Esa persona queda exenta de responsabilidad penal, pero quizás se puede plantear una medida de seguridad. No se le puede castigar a esa persona. Esa persona no merece un castigo, lo que necesita es ayuda psiquiátrica, probablemente. Entonces, el derecho penal dispone de esas dos herramientas, las penas para castigar a quien podía actuar de otro modo y no lo hizo, y las medidas de seguridad para las personas que son peligrosas criminalmente, pero que no tenían la posibilidad de elegir su comportamiento. ¿Tenías algo que decir? Sí, por ejemplo, persona que tiene una psicosis por, yo qué sé, lo han drogado, pues tiene una psicosis y entra en una casa a pedir ayuda porque estaba muy asustado, yo qué sé, pero de un desconocido. ¿Eso cómo se consideraría también como lo debe ser o sería algo diferente? Pero tienes que clarificar más el ejemplo. Le han drogado. La relación está buscada no sería necesariamente. No, pero es que ella lo que ha descrito es que le han drogado. Ella no sabía que estaba drogando, o sea, le han drogado. Y en ese estado entra a una casa, estando drogada. Claro, en ese caso sí estaría cubierta. Es distinto lo que él apuntaba, que si tú buscas esa situación, si tú te incapacitas para cometer el delito, entonces sí eres responsable. Eso se llama actio liberi causa, lo vais a estudiar más adelante. Si tú lo buscas para cometer el delito, es que lo que quieres hacer es aprovecharte de la ley. Eres muy listillo, listilla, pero no cuela en el juzgado. No. Vale. Bien, entonces la criminología estudia la reacción, ¿no? Las penas y las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque estudia su eficacia. A la criminología, ¿qué le interesa? Prevenir los delitos. Y lo que van a hacer los criminólogos es saber si la cárcel funciona bien. Porque el objeto de la cárcel es rehabilitar. Si esas medidas de seguridad están cumpliendo su función, están rehabilitando, están previniendo, están curando a las personas o no. La castración química, por ejemplo. Eso lo cuento porque es sobre lo que dice la tesis. La castración química, que en su momento era muy polémica en España, finalmente se adoptó. De hecho, la tenemos, no la llamamos así, la llamamos libertad vigilada en el Código Penal. Un día os explicaré este fenómeno. ¿Será eficaz para luchar contra la delincuencia o no será eficaz? La delincuencia sexual, evidentemente. Entonces, la criminología estudia estas herramientas para conocer si se están realizando de manera correcta o, si por el contrario, hay que cambiarlas o hay que mejorarlas. Y habrá que proponer. Entonces, en los centros penitenciarios, los programas de tratamiento están continuamente siendo evaluados por los criminólogos a efectos de saber si son apropiados o no son apropiados para poder conseguir esos objetivos de rehabilitación del delincuente. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por ahí porque ya son las 8:02. A no ser que queráis quedaros 5 minutos más y acabamos la lección. Sí, y cerramos. Y así, sí, y así, porque ya queda muy poquito.
Otros posibles objetos, y es que menos de 2 minutos. Medición del delito. La criminología también va a medir el delito. Un sector de la criminología, unos expertos muy determinados en el ámbito de la criminología. Hay que tener conocimientos de estadística, de matemáticas, de herramientas de medición del delito. Evidentemente, yo no podría hacer ese tipo de trabajo, pero vosotros os van a dar formación en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, hay varias formas de medir el delito. Están las encuestas oficiales, las realizan en la policía, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial. Estas instituciones miden el delito. A medida que van recibiendo las denuncias, que van tramitando los procesos y tal, van tomando nota, bueno, todo esto está automatizado evidentemente, y se van sacando anuarios, se van sacando resultados de cuántos delitos se han cometido, cómo se han cometido, cuántas sentencias hay, absolutorias, condenatorias, nacionalidad, edad, raza, no, raza no creo que no, pero nacionalidad sí, sexo, cuántos hombres, cuántas mujeres, o sea, se cuantifica todo lo que se pueda cuantificar, por comunidades autónomas, por provincia, por ciudad, es que absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sirven, esos datos sirven para poder tomar decisiones político-criminales, ¿vale? Entonces es otro posible objeto. Luego también hay encuestas de victimación, encuestas que se pueden promover desde institutos no oficiales, ¿vale? De quien quiere investigar. Por otro lado, se estudia la elaboración de leyes penales, desde luego. Para la elaboración de las leyes penales se parte precisamente de los estudios criminológicos. Las leyes penales no las elaboran los criminólogos, no las elaboramos los juristas, vamos, las leyes las elaboran los que están en el Congreso, en las Cortes Generales, ahí es donde se hacen las leyes. Y las personas que trabajan en las Cortes Generales están sometidos a presión, a lobbies. Entonces, la criminología estudia todo ese proceso, cómo se elaboran las leyes penales, cómo se interviene, qué tendencias hay hoy en día. ¿Hay populismo punitivo o en realidad no lo hay? Entonces, se puede hacer estudios criminológicos y llegar a conclusiones sobre este tema, sobre por qué tenemos esta tendencia en la actualidad y por qué no otra. Hay hechos de la realidad social que han motivado cambios legislativos. La última reforma de los delitos sexuales, que ha sido muy polémica, un día si queréis la comentamos, está motivada por hechos que han acaecido en la sociedad. O sea, todo esto se estudia en el ámbito de la criminología. Y por último, la conducta desviada. Con esto terminamos. Ya os comentaba al inicio de la lección, el concepto de delito penal, el concepto penal de delito no es suficiente para la criminología. A la criminología le interesan más cosas. Es que no le puede interesar el concepto de delito porque si no nos quedaríamos cortos. Tenemos que ir un poquito más allá. Afortunadamente, desde la criminología no decimos qué es delito y qué no es delito. No criminalizamos ni descriminalizamos. Eso lo hacen en las Cortes Generales. Por eso nosotros sí podemos darnos ese lujo y estudiar las etapas previas al delito. A eso le vamos a llamar peligrosidad predelictual. Las etapas previas al delito. Cuando la persona es peligrosa, pero todavía no ha cometido el delito. Peligrosidad predelictual. Por otro lado, la peligrosidad postdelictual. Ya ha cometido el delito y todavía manifiesta ser peligroso, porque ha declarado, el ejemplo del violador del Example, que estuvo de moda en el año 2011 cuando yo hacía la tesis. El violador del Example lo que pasó es que salió de la cárcel declarando que no estaba rehabilitado y que era una bomba de tiempo, pero ya no se podía hacer nada. Ya había cumplido su pena. ¿Qué se puede hacer? No es legal meterle a la cárcel si no ha cometido un delito. ¿Sí? Pero este hombre manifestaba peligrosidad postdelictual. Hay algo que hacer, las autoridades tienen que hacer algo porque yo no estoy rehabilitado. La peligrosidad postdelictual también puede ser muy importante. Vale, pues lo dejamos entonces así. Nos vemos la próxima semana. Venga, hasta luego. A los que estáis conectados también, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra asistencia.